pueden hacer los debates en el seno de la filosofía de la tecnología a pensar nuestra relación con las tecnologías en las escuelas. Por eso no nos interesa solo pensar en cómo se usan las tecnologías, sus aplicaciones didácticas, también sus sentidos, sus fundamentos, sus supuestos antropológicos. Creo que se activó un micrófono. Creo que es el de Adriana Alvarenga, ¿no? Ahí está, ahí se cortó, perfecto. Escucho un eco, ahí está, perdón. Bueno, entonces, lo que decía es, ¿qué sería construir una filosofía de la tecnología o una mirada filosófica y pedagógica sobre las prácticas tecnológicas en la educación? En principio tratamos de mirar la tecnología desde una noción de la complejidad, intentando ver todos los matices que hay en torno a las tecnologías, no solo como instrumentos, sino también como prácticas culturales, portadoras de sentidos, de supuestos y de implicancias éticas, políticas, pedagógicas. Entonces, ir un poco más allá del debate instrumental, sino ir a este debate por los sentidos que se juegan por detrás, tratar de no moralizar el debate, de no llevar a posiciones dicotómicas, que bueno, si las tecnologías son buenas o son malas, después Dani va a profundizar un poquito más en eso. No moralizar el debate, pero sí pensar en sus implicancias éticas, ¿no? O sea, toda práctica educativa, toda práctica pedagógica, incluidas las prácticas tecnológicas, tienen implicancias éticas, implicancias políticas, porque fomentan ciertos vínculos, fomentan ciertos modos de encontrarnos con el otro, encarnan ciertos valores, generan modos de vincularnos socialmente, modos de organizar la convivencia social, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo mismo pensar algo desde una mirada moral a una mirada ética y política, que es la que nos interesa. Y por otro lado, bueno, tratar de salir de las dicotomías y revisar ciertas nociones de sentido común que hay en torno a las tecnologías, ¿no? Cuando hablamos de sentido común, podríamos pensar ciertos lugares desde donde por ahí se piensan las tecnologías que nos interesaría deconstruir. La mirada quizá... el sentido común podría encarnarse en una mirada nostálgica de la posibilidad de una práctica educativa no mediada por tecnologías, ¿no? ¿Por qué digo que esto es una mirada nostálgica? Porque vamos a partir de una posición filosófica que considera que toda práctica humana está mediada por objetos, está mediada por dispositivos culturales, está mediada por artefactos, está inserta en una cultura material, ¿no? O sea, pensamos de la mano de Inés Dussel, que la escuela es un entorno sociotécnico y la escuela es una cultura material en la que en alianza y en ensamblaje con objetos y artefactos podemos hacer más cosas o podemos hacer menos. Los niños, los estudiantes pueden aprender más o pueden aprender menos, o pueden aprender de una manera o pueden aprender de otra, en su vínculo con esos dispositivos técnicos. Es decir, la acción humana está todo el tiempo imbricada en elementos materiales. La pregunta es, bueno, ¿cuáles, cómo, qué efectos, qué sentidos, qué valores están encarnados en esas tecnologías, ¿no? Entonces, pensar que las tecnologías vienen a sumar algo, por ahí, a una humanidad no atravesada por dispositivos, nos parece que es una mirada ingenua, ¿no? Entonces, por ahí pensar en, bueno, cuáles son esas alianzas que establecemos con los artefactos para aumentar las potencias de aprender de niños y niñas, ¿no? Entonces, eso nos va a llevar a examinar ciertos criterios pedagógicos, por qué elegir ciertas tecnologías y no otras, qué hacer con ellas, y también pensar qué es lo que ellas hacen con nosotros y qué nos hacen hacer, que ahora voy a desarrollar un poquito más, pero no me quiero ir mucho por las ramas, no sé, Dani, vos ayudame, quería decir dos cositas más, y Dani ahí me puede intervenir en lo que estoy diciendo. Además de pensar en esta imbricación entre vida y técnica y estas alianzas que establecemos con los artefactos para aumentar nuestras potencias y nuestras posibilidades de acción, nos interesa pensar también, otro de los supuestos teóricos de esta investigación, es que los artefactos tienen políticas, ¿no? Es decir, que los artefactos tecnológicos, los dispositivos tecnológicos no son neutrales. ¿Qué significa esto? No solamente que sus efectos
pueden generar ciertas conductas u otras, pueden, no sé, inducir a hacernos ciertas cosas, pueden potenciar ciertos modos de vincularnos con el conocimiento, pueden obturar otros modos de vincularnos con el conocimiento. O sea, sabemos que las tecnologías generan ciertas tecnologías generan ciertos modos de leer, ciertos modos de escribir, ciertos modos de jugar, ciertos modos de entretenernos, y que esos modos de leer, de escribir, de jugar, de entretenernos, de conversar, van cambiando nuestra cultura y también nos van cambiando a nosotros, ¿no? Entonces, no solo los efectos de las tecnologías son aspectos a atender, sino también ciertos valores o ciertas relaciones que encarnan ciertas tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque no todas las tecnologías son tan flexibles como creemos, ¿no? Es decir, no, un artefacto no es algo neutral que yo le puedo dar el uso que quiero. Hay ciertas tecnologías que habilitan ciertos usos y no habilitan otros, ¿no? Entonces, pensar que ya en el diseño de determinado dispositivo hay ciertas tendencias, hay ciertas inclinaciones. Entonces, o sea, todo esto de la no neutralidad de los artefactos o de pensar nuestra imbricación constitutiva con la técnica, nos lleva a pensar, digamos, en la responsabilidad que tenemos a la hora de diseñar nuestras prácticas tecnológicas y los supuestos que tenemos que revisar cuando lo hacemos. Lo último que quiero decir, para no extenderme, después puedo seguir un poquito más, que otro de los conceptos de los que partimos es de la idea de las tecnologías como configuradoras de mundo, ¿no? Es decir, cada tecnología nueva que se introdujo socialmente configuró de alguna manera un mundo distinto, una cierta organización del trabajo, una cierta organización de la vida, una cierta organización del tiempo, una cierta organización del espacio. Nosotros hoy, cuando hablamos de tecnologías, en general con Daniel estamos hablando de principalmente tecnologías digitales, pantallas, computadoras, teléfonos celulares, ¿no? Bueno, las tecnologías digitales, las pantallas, los teléfonos celulares, Internet, podemos pensarlos también como modos de ordenar la vida en común y modos también de configurar mundos posibles y también escuelas posibles, ¿no? Con nuestras prácticas tecnológicas estamos promoviendo ciertos modos de pensar la educación, ciertos modos de hacer cosas con ellas en el aula y al mismo tiempo ciertos modos de hacer mundos, ¿no? No sé, por ejemplo, las pantallas pueden colaborar a un mundo donde cada uno está metido en su propia burbuja, bueno, hablando de un concepto que resuena especialmente en esta época, ¿no? O sea, un teléfono celular es un dispositivo individual, promueve cada uno enfocado en su propia pantalla, promueve cierta fragmentación, cierto individualismo, y quizá hay otras pantallas que permiten prácticas más cooperativas, que permiten un trabajo en conjunto, que permiten mirar juntos hacia un mundo común, ¿no? Entonces, bueno, pensar ahí qué tecnologías predisponen o no a ciertas prácticas, sabiendo que los efectos de esas tecnologías no van a ser del todo, controlados por nosotros, digamos, y que no por eso somos seres pasivos frente a las tecnologías. La última pregunta que nos hacíamos con Daniel es con respecto a nuestra capacidad de ser agentes de las tecnologías o ser actuados por las tecnologías, ¿no? Hay un montón de cosas que las tecnologías nos hacen hacer y que nosotros no nos damos cuenta que hacemos. Por ejemplo, mirar todo el tiempo el celular es algo que la tecnología nos hace hacer, que pareciera que no somos del todo soberanos frente a ellas, ¿no? Entonces, pensar que los instrumentos son neutrales y nosotros les imprimimos nuestras intenciones y los objetos hacen lo que nosotros queremos, es una mirada que puede, digamos, de alguna manera ser deconstruida cuando pensamos que también las tecnologías hacen cosas con nosotros. Nos hacen hacer cosas que nosotros a veces no nos damos cuenta. Esto se viene pensando desde hace mucho en la escuela, ¿no? El panóptico nos hace vigilarnos, el aula en forma de grilla nos hace darnos la espalda o nos hace ver solamente al docente, las evaluaciones el examen nos hace vincularnos de cierta manera con el aprendizaje. Ahora, que las tecnologías nos hagan hacer cosas que a veces entran incluso en tensión con nuestros propios valores o con nuestras propias intenciones quizá conscientes, no significa que no seamos responsables, ¿no? de lo que pasa con ellas. Entonces,
es como un llamado a la precaución de saber que un montón de cosas de las que hacemos con las tecnologías también van a hacer cosas con nosotros. Entonces, bueno, pensar cuáles son esos valores, esas tendencias, esas potencias que están encarnadas en las decisiones que tomamos en torno a ellas, ¿no? Bueno, esto como a modo de una especie de marco teórico desde el cual enmarcamos nuestras preguntas. No sé, Dani, si quiere completar un poco esto que dije o... Dale, cómo no. En el interrogante que vos planteás, a saber que cuando disponemos de las tecnologías, las tenemos en nuestras manos y las consideramos instrumentos a nuestro servicio, y entonces, como cualquier herramienta, la tecnología hace lo que nosotros queremos. Poner en duda esa afirmación y sugerir que las tecnologías en realidad también nos hacen hacer cosas, y nos hacen hacer cosas contrarias a nuestros deseos y contrarias a las que decimos que son nuestras convicciones, porque decimos que amamos a nuestros hijos y disfrutamos de la amistad, pero después miramos el teléfono mientras manejamos con nuestros hijos en la sillita de atrás, o los descuidamos en la calle mirando el teléfono, o interrumpimos las conversaciones interponiendo a cada rato una búsqueda de una referencia en internet o cosas por el estilo. Pero si nosotros no hacemos lo que queremos con los dispositivos, y nos hacen hacer cosas, solo dos acotaciones. La primera es la resonancia que tiene esto de que mirá lo que me hace hacer el celular con el discurso del abusador, ¿no es cierto? El abusador dirá, bueno, lo que yo hice, lo hice porque la chica tenía una pollera muy corta o un escote muy grande. Entonces, esta desresponsabilización, echándole la culpa a esa realidad que lo hizo hacer cosas, totalmente, por supuesto, condenable, del lado de un delito como el abuso, tiene una inquietante analogía con esto que podemos decir de que las tecnologías nos hacen hacer cosas. No, no fui yo, fue la tecnología, digamos, ¿no? Entonces, esta desresponsabilización y al mismo tiempo esta victimización, porque somos víctimas de un escenario tecnológico que nos condiciona y nos lleva hacia lugares indeseados, es difícil, efectivamente, decir quién nos hace hacer cosas, porque quien diseña las tecnologías tiene probablemente una planificación, una intención de cómo van a ser utilizadas, pero es evidente que suceden muchas más cosas y muchas cosas diferentes de las que piensan los que diseñan las tecnologías, ¿no? Como señalaba Burbules alguna vez en una charla, cuando se empezaron a hacer los teléfonos celulares con SMS, esa era una función totalmente accesoria y nadie pensó que iba a tener ninguna relevancia en el uso, que era simplemente un uso totalmente secundario, y después terminó desarrollándose en el WhatsApp y en otras características, ¿no? Pensaba también en una categoría de Flavia Terici, que es una categoría tecnológica. Ella habla de la escuela por defecto. En esta analogía que vos mencionaste, que dijiste, bueno, no solo las tecnologías nos hacen hacer cosas, también los pupitres, los exámenes, es decir, las viejas configuraciones de la escuela también nos hacen hacer cosas. Y ella hablaba de la escuela por defecto. En algún texto, por ahí, Terici dice, hay una escuela por default a la que uno puede personalizar, del mismo modo que se personaliza un dispositivo tecnológico, ¿no? La configuración de fábrica, podríamos llamarla. Entonces, preguntarnos cuál es la configuración de fábrica de un aula, nos llevaría un poco a pensar también sobre esta agencia de modificar los efectos que tiene un dispositivo. Si cambiamos las sillas de lugar y en vez de tenerlas en fila frente al pizarrón, como en un teatro, las ponemos en ronda, eso nos va a hacer vernos y conversar de una manera distinta. Y equivale a cambiarle el fondo al celular, poner otro sonidito en el despertador para que nos guste la canción con la que nos despertamos a la mañana, o cuestiones así de cotidianas, ¿no? Y la otra referencia que me surgía de lo que vos dijiste es la referencia a los videojuegos. Fíjate que, al igual que con muchas discusiones ligadas al ámbito de la tecnología, la discusión alrededor de los videojuegos suele ser una discusión maniquea. ¿Son buenos o son malos? ¿Son juego o no son juegos? ¿Son educativos o son el equivalente interactivo de la caja boba, digamos? Y en ese sentido, la investigación reciente en materia de videojuegos también ha empezado a señalar las distinciones entre los videojuegos y sus potenciales. A mí me gusta mucho analizar entre sí distintos videojuegos, así como ahora estamos analizando otros documentos que ahora muy brevemente voy a comentar, y menciono solamente un ejemplo.
el videojuego llamado Niño de Fuego, Niña de Agua, Fire Boy and Water Girl, en inglés. Se lo puede buscar fácilmente, es un juego de acceso libre en base Flash. Es un juego que pone a los dos jugadores, porque hacen falta dos chicos para jugar ese juego. Uno juega con los botoncitos de un lado del teclado y otro con algunas letras, la S, la D, la M y la X, por ejemplo, para subir y bajar. Y son los dos personajes que se mueven por un laberinto, en el cual mientras uno mantiene apretado un botón, se abre una puerta para que el otro pase, y cuando el otro pase, tiene que colgarse de no sé dónde para que otra puerta pueda abrirse y uno pase. Uno es el fuego y no puede pasar por el agua, la otra es el agua y no puede pasar por el fuego, entonces cada uno tiene habilidades distintas que se complementan, y el juego se gana en equipo, en pareja. Los chicos le van diciendo, no, pasá vos por ahí, espérame que paso, aguantá un cacho. Conversan mientras juegan y logran el objetivo juntos. Si uno de los dos muere, pierden los dos, ¿no es cierto? Comparemos este juego con Club Penguin. Club Penguin es una plataforma que pertenece a la compañía Disney. Club Penguin genera un avatar con forma de pingüino. El niño mueve al pingüino por un escenario y se encuentra con muchos otros pingüinos que son niños reales representados en esos pingüinos. Incluso puede interactuar con ellos. También es una especie de red social. Hay un escenario que es una isla llena de pingüinos, y hay casitas que son todas negocios en los que se puede entrar a comprar cosas. Uno entra y hay un negocio de mascotas, un negocio de ropa, entonces tu pingüino se va vistiendo, va adquiriendo cosas, se compra una casa, la decora. Pero ¿de dónde saca el dinero para comprar esas cosas? Bueno, hay lugares en los que se puede jugar, y cuando ganás en esos juegos, ganás moneditas, y con esas moneditas podés comprar cosas para el pingüino y su casa. Pero claro, los juegos en general son monótonos, reiterativos, se parecen mucho al trabajo. Hay que pescar pececitos de adentro de un agujero, y es apretar el mismo botón reiteradamente durante el tiempo que uno esté dispuesto a hacerlo, hasta que consiga las 50 monedas que necesita para comprarse un adorno para la casa, por ejemplo, o un sombrero para el pingüino. Pero si uno logra convencer a su mamá o a su papá de que pongan la tarjeta de crédito y le saquen una cuenta premium, entonces ese pingüino asciende su nivel social y se convierte en un pingüino premium que ya no necesita trabajar para ganar dinero o jugar para ganar moneditas, sino que de repente su iglú automáticamente se agranda, adquiere una cuenta bancaria con muchas moneditas para comprar todo lo que quiera, etc. Fíjense lo que genera este juego individual, en el que las interacciones están protocolizadas, además, arguyendo un argumento de seguridad en Internet. Los pingüinos no pueden decir cualquier cosa, hay un menú de intervenciones, y la mayoría de esas intervenciones son qué lindo lo que tenés, dónde lo compraste, y cosas así. Entonces, por supuesto, se parece mucho a estar en el shopping, jugar a Club Penguin. La versión argentina es Mundo Gaturro, ideada sobre el ideario de los personajes de Nick, que funciona exactamente igual, pero en vez de pingüinos son gaturritos. Pero es la experiencia del consumo, es socializar a los niños desde una perspectiva individual, en una actitud de consumo, de acumulación, de comparación con las propiedades y las tenencias del otro. Fíjense qué inmensamente diferentes son estos dos videojuegos, y qué imposible que es afirmar que los videojuegos en general son buenos o malos, son educativos o no, etc. Porque permiten, según cuál sea su diseño, según cuál sea el modo en que sean usados, generan efectos completamente distintos. Para concluir, menciono brevemente la parte empírica de nuestra investigación, en este momento por lo menos, que consiste en analizar dos cuerpos de documentos muy diferentes entre sí. Por un lado, el discurso del campo de la salud, que se plasma en una serie de listas de recomendaciones. Ustedes las deben haber leído alguna vez, la Asociación de Pediatría, la Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Argentina de Pediatría, la OMS, UNICEF, emiten una lista de recomendaciones respecto de cómo hay que desalentar el uso de las tecnologías en los niños, hasta cuántas horas pueden estar, en fin, prevenciones sobre la seguridad. Son listas de recomendaciones que circulan mucho. Del otro lado, tomamos los diseños curriculares para la educación inicial de Argentina, donde las tecnologías no aparecen como algo nocivo que hay que desalentar, sino que aparecen como partes de los saberes enseñar, como oportunidades para innovar pedagógicamente, porque ya sabemos, si se enseña con recursos tecnológicos, la enseñanza puede mejorar, o eso forma parte del discurso. En fin, son contenidos curriculares. Entonces,
¿Qué nos encontramos cuando ponemos juntos estos dos discursos y los comparamos tomando citas, elementos de estos dos documentos, ¿no? Mejor dicho, estos dos cuerpos de documentos, porque tomamos unos cuantos diseños curriculares? Observamos que hay un eclecticismo en el caso de los diseños curriculares, en el abordaje de lo curricular, pero que los dos discursos no están hablando ni de las mismas infancias, ni de las mismas tecnologías, es decir, se están refiriendo a situaciones disímiles como lo son estos dos videojuegos que yo mencioné recién. Los discursos médicos que dicen no exponga a los niños pequeños a las pantallas porque irritan sus ojos, etc., describen a una infancia atrofiada, vulnerable al consumo, capturada por la pantalla, sola frente a la pantalla, quieta frente a la pantalla, distinta de la infancia que aparece descrita en los documentos curriculares, que utiliza las tecnologías, pero las utiliza montado sobre la curiosidad, el estímulo de un adulto competente que interviene desde su oficio de educador, acompañados los niños por sus docentes, a los que de alguna manera desafía con sus habilidades cognitivas, de las cuales el manejo de las tecnologías es una de ellas. Las asociaciones de salud emiten documentos en los cuales hablan de ojos cansados, grasas que se acumulan por el sedentarismo, músculos atrofiados, los sentidos estimulados de una manera excesiva o incorrecta. Hablan del organismo, digamos. En cambio, las infancias de los documentos curriculares son infancias que conocen, que saben, que sienten, que despliegan actitudes, que se sitúan en un proyecto formativo. Es decir, no hacen referencia al organismo, sino sobre todo a la cognición y a la socialización. Las tecnologías que están descritas en los documentos de los organismos de salud son tecnologías que sustituyen a los vínculos. El chico está delante de la computadora mirando Peppa Pig en vez de jugar con su hermano, jugar con su mamá, ir a la plaza, etc. Reemplazan a los vínculos. Son, digamos, estímulos capturantes que funcionan como un salón de entretenimientos donde los chicos pueden quedarse durante horas sin demandar la atención, el cuidado, sin requerir de la asistencia de sus padres. En los documentos curriculares, en cambio, no aparecen presentadas para sustituir los vínculos. Aparecen como un refuerzo de los vínculos pedagógicos, porque esas infancias, las que aparecen en los documentos curriculares, pertenecen de pleno derecho a cierta generación digital, y entonces aparecen allí insertas en métodos, en aplicaciones, en dispositivos que se utilizan en las aulas. Por eso los documentos curriculares no prescriben tiempos máximos de exposición a las pantallas, digamos. Los tiempos máximos de exposición me hacen acordar a los rayos ultravioletas del sol, ¿no? O tampoco prescriben modos adecuados de uso, como si fuera un veneno la pantalla o un producto peligroso, tóxico. Perdón, Daniel, sí. Vamos a tener que ir cerrando, se está acabando todo Bueno, el tiempo. está de todos modos planteada la idea, creo. Podemos, si le parece, cerrar acá. No sé si, Ángela, querés agregar algo a lo que yo agregué a lo tuyo. Y estamos medio cortos de tiempo. Yo quisiera cerrar con una cita que por ahí tiene un poco que ver con lo que venimos pensando, que es una cita de Wiener, que es este filósofo que venimos leyendo, que dice lo siguiente, ¿no? A medida que hacemos funcionar las cosas, ¿qué clase de mundo estamos construyendo? Esto sugiere que prestemos atención no solo a la fabricación de instrumentos y procesos físicos, aunque por supuesto esto sigue siendo importante, sino también a la producción de condiciones psicológicas, sociales y políticas como parte de cualquier cambio tecnológico significativo. ¿Vamos a diseñar y a construir circunstancias que aumenten las posibilidades de crecimiento de la libertad humana, de la sociabilidad, de la inteligencia, de la creatividad y el autogobierno? ¿O nos dirigimos en una dirección completamente diferente? Bueno, o sea, creo, como para cerrar, que lo que comentó Daniel es que en los diseños curriculares analizados por el equipo de investigación está un poco implícita esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que potencian y qué es lo que limitan las tecnologías como configuradoras de mundo y como imbricadas profundamente con la vida de las infancias, ¿no? Bueno, eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias.